buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de dos temas que son claves para nuestro futuro inmediato. Uno, el transporte público, esa pesadilla de tanta gente que tiene que padecer todos los días de un servicio francamente lamentable. Bueno, hay un nuevo intento, una propuesta, vamos a discutir en la mesa enseguida de qué trata eso. El domingo pasado estuvo el presidente del IPS acá en la mesa y bueno, nos contaba entre otras cosas que se acababa de hacer una inversión muy grande en un banco privado. Y esto tuvo mucha repercusión porque, bueno, ese banco era la primera vez que emitía bonos, estoy hablando de Bueno Bank, es un banco que aparece, o por lo menos el grupo empresarial aparece con alguna vinculación con el presidente de la República y se hicieron una cantidad de especulaciones. Y va a estar hoy el presidente del banco Bueno Bank para escuchar su versión sobre esta historia, por supuesto. Bueno, antes de arrancar, breve comentario. Todos queremos que las instituciones públicas en el país, los que administran el Estado, tengan visión de futuro y busquen la manera de generar infraestructura, desarrollo, y que lo haga obviamente con el sector privado. O sea, el Estado no tiene que hacer esto en solitario, para eso está el sector privado que puede poner capital, que puede invertir, que puede desarrollar. La Municipalidad de Asunción lanzó una idea que, en un primer momento suena interesante. Quieren desarrollar de manera inmobiliaria cierto lugar de lo que es la zona de Costanera. Solo que empezaron hablando de vender tierras. Ok, es una posibilidad. Pero además anunciaron que de la venta, ese dinero que se obtenga, se va a utilizar básicamente para tres cosas. Primero, pagar deudas. Es decir, los monos que ya se hicieron hay que cubrirlos, porque no están teniendo plata para pagar. Segundo, hablaron de inversiones, bien, es lo que uno espera. Pero tercero, hablaron también de cubrir costos operativos. ¿Qué cuernos es costos operativos? Ahí es donde ya empieza a hacer ruido y uno se pregunta, espera un poco, ¿vamos a vender las joyas de la abuela para poder seguir manteniendo un personal que no se puede mantener, que tiene la Municipalidad de Asunción, y para pagar deudas anteriores? Deudas que se generaron, por ejemplo, con la emisión de bonos por 500.000 millones de guaraníes, cuyos gastos hasta el momento no nos han explicado exactamente cómo y en qué se hicieron con papeles. Entonces, hay un problema serio de credibilidad. Puede, obviamente, la Municipalidad de Asunción buscar proyectos con el sector privado. No necesariamente tiene que vender las tierras. Pueden entrar en lo que se llama una asociación público-privada, el municipio pone las tierras, el privado hace la inversión para desarrollar eso y se convierten en una empresa público-privada en donde el Estado puede tener el 49% de las acciones, entonces el administrador va a ser el privado y vamos a tener garantías de que no se va a manipular políticamente. El detalle es que esa forma de hacerlo no le va a generar ningún ingreso a la municipalidad, o sea, no va a haber cash. Y acá están planteando en el remate que quien compre pague ya el 50% cash. Si lo llegan a hacer y tienen mayoría en la Junta para hacerlo, creo que lo único que nos queda es una exigencia. Armen un fondo fiduciario, metan en un banco y que ese fondo fiduciario tenga por objetivo única y exclusivamente usar esa plata en inversiones. O sea, si vamos a vender las joyas de la abuela, por lo menos que ese dinero sirva para invertir en las calles, en la infraestructura, en la limpieza, de forma tal que la abuela pueda llegar al lugar en donde seguramente la van a terminar encerrando en buenas condiciones. Señor Intendente, está bien, haga buenos negocios para el municipio, no para pagar los bonos que están quedando. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, y ya les cuento, estamos con Emiliano Fernández, viceministro de Transporte. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Luis, buenas noches, Alejandro, y buenas noches a la audiencia también. Estamos con Alejandro Zucolillo, empresario del transporte. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Luis? Un gusto compartir contigo, con el viceministro y con toda la audiencia. Bueno, gracias por venir. Esta semana, el viernes pasado, la ministra de Obras Públicas finalmente le presentó al presidente de la República su proyecto de reforma del transporte público que incluye un proyecto de ley, que, se va a remitir en el Congreso. Entiendo yo que en una semana más estarían remitiendo al Poder Ejecutivo. Me gustaría arrancar con eso. Tiene varias partes, pero hay una cuestión que creo que es inmediata, porque eso va a llevar tiempo. Una cuestión inmediata donde hablan de la compra son los buses estos que están donando Taiwán y un itinerario único.
sería la primera fase rápida para hablar de reformar este sistema de transporte público. Así es, Luis. La reforma del sistema de transporte que estamos impulsando es el gobierno, cuyo proyecto de ley se va a presentar la semana que viene al Congreso. Tiene 3 patas, ¿verdad? Una tiene que ver con la norma, justamente eso es la ley que se presenta para estudiar en el Congreso. Otro tiene que ver con temas de vialidad. Y otro tiene que ver con acciones más inmediatas, ¿verdad? Porque la gente hoy tiene dificultades, porque todo esto de la ley, eso va a tener su tiempo de gradualidad. Las acciones más inmediatas tienen que ver con lo que acabas de decir, es ese aumento un poco más de la flota, pero no solamente una flota de vehículos, sino empezar a incorporar la tecnología de electromovilidad. Si bien es cierto, hay ya empresas privadas que todavía tenemos 2 o 3 vehículos circulando en el área metropolitana, queremos saltar a 30 con el apoyo de Taiwán, 30 vehículos eléctricos que queremos hacer correr y queremos conocer. La tecnología eléctrica todavía tiene una ciencia que hay que conocerla cómo cargar, hay que conocer cómo la anda y viene con la cometida para que no se apaguen las luces del vecindario, hay que ver cómo discurre en nuestra vialidad, en nuestro empedrado, en la tierra quizás el agua, el calor, cómo funciona todo eso y entender mejor quizás también los costos operativos relacionados a la movilidad de esos buses. Esa es una acción ya inmediata que queremos hacerlo correr sobre Uceda y Ayala, desde San Lorenzo hasta las oficinas de gobierno, queremos llevar los buses. Esa es la idea del itinerario. El otro tema que estamos trabajando, que son cuestiones ya más inmediatas, estamos en el diseño del búho, le llamamos nosotros. El búho es este vehículo que funciona a la madrugada, el transporte público a la madrugada. Y estamos viendo el diseño, de hecho estuve con el equipo hace una semana y media haciendo un recorrido a las 2, a las 3 de la mañana, a ver dónde son los lugares donde hay más actividad, donde hay gente más trabajando, gente divirtiéndose también, ¿por qué no? ¿Verdad? Y entonces estamos diseñando el itinerario, vamos a licitar un búho. Y evidentemente a medida que esto vaya funcionando mejor, entendiendo también el pago, queremos poner el pago por kilómetro, ya no por pasajero, porque es difícil tener un negocio por pasajero a la noche. Entonces todo eso estamos trabajando para ponerlo ya a disposición. O sea, eso sería solamente para la noche, para la madrugada. Para la madrugada. Pero lo del pasaje por kilómetro, digo. Estamos viendo la tecnología del pasaje por kilómetro para la madrugada, porque ahí por pasajero es muy complicado motivar al sector privado a participar. Entonces, y el otro también tema que estamos viendo son las paradas. Las paradas fuera del área de Asunción, en Asunción sí se está trabajando bastante las paradas, porque las paradas son lugares muy importantes de seguridad. En ese lugar la gente se aglomera y hay luz. Eso da seguridad también, aparte de que son elementos del tránsito propiamente dicho. Una parada respetada donde efectivamente pare y no en cualquier lugar da aceleración al proceso de la travesía de los buses. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con las paradas? O sea, vamos a poner nuevas paradas y poner bien las que están mal. O sea, ¿va a haber más paradas de las que hay ahora? Sí, 200 paradas están en el objetivo, ahora estamos con 100 nuevas paradas, poniendo paradas donde la gente... Hay toda una tecnología para ver cómo se instala. Hay una dimensión de entre 400 metros, cerca de algunos lugares, entonces vamos a poner 100 paradas nuevas y vamos a autorizar las ¿Y qué van a tener esas paradas? Esas paradas hoy, bueno, aparte del tema de la seguridad, luz, va a tener la parada. Seguridad, luz y tránsito. Y lugares óptimos para el tránsito. ¿Seguridad qué quiere decir? Seguridad, guardia ahí? No, la seguridad, la parada es un lugar seguro. Le llaman lugar refugio. Es un refugio lo que vamos a hacer ahí. Todavía no vamos a incorporar elementos tecnológicos como cámara, como botón de pánico. Ahora, primero quiero poner las paradas y después incorporar eso en otro llamado. Pero esa parada también van a estar conectadas. En esa parada también queremos trabajar lo que le llamamos el cerco georreferenciado, donde también con los buses van a interactuar si pararon los buses, con el georreferenciamiento, si están allí. Entonces, es una manera de optimizar un poco más el proceso. Pero hoy vamos a hacer refugios donde hay luz y donde la gente se aglomera y donde el tránsito del vehículo de cada bus tiene que parar, entonces eso ayuda a la circulación. ¿Esto en qué tiempo? Y esto queremos nosotros ya licitar al referéndum este periodo y poner operativo ya con el presupuesto que viene, con la implementación del presupuesto del año que viene. ¿Del año que viene? Sí. Bueno, primer trimestre. Antes de hablar del paquete, de lo que van a proponer al Congreso, quiero... Alejandro, a ver si podemos hacer un repaso rápido. ¿Qué funciona mal hoy? ¿Por qué el transporte público en Paraguay es un mal negocio, aparentemente, por lo menos eso dicen los transportistas, para los transportistas, pero sobre todo para los pasajeros? Yo te diría que hay una serie de elementos, Luis. Por un lado tenemos un ciclo vicioso que se generó históricamente, ¿verdad? Nosotros tenemos, por un lado, un tránsito que va en detrimento. Entonces eso genera velocidades comerciales, se llama la velocidad de desplazamiento de los buses en servicio. Esa velocidad comercial llega a 5 kilómetros por hora en hora pico.
O sea, vos llegás a circular a 5 kilómetros por hora. Eso significa que el bus no se está moviendo más rápido que lo que podés trotar. Con eso te puedo decir que obviamente generás costos enormes de desplazamiento porque son más tiempo que le tarda al conductor estar al servicio, es más combustible que se está quemando en el caso de los buses a combustión, que son la principal flota, digamos. Y además depreciación del vehículo, porque si ese vehículo podía llegar a su destino y volver y hacer otro viaje en el mismo día, ¿verdad? O en la misma hora, entonces eso iba a generar mayor cantidad de kilómetros por día realizados, o sea, mayor cantidad de pasajeros que podía transportar por día. Además de eso, tenemos un problema de atomización del sistema. O sea, hasta hoy, si bien ha ido decreciendo, creo que estamos por las 30 y pico empresas. 37 empresas. Cuando entramos al sistema habían 54 empresas. Este es un sistema que se maneja con economías de escala. O sea, hoy en día tenemos una red de despensas, por llamarle de una manera, no tenemos ni un supermercado. Claro. Entonces, abastecer una ciudad sin supermercados es muy difícil, sobre todo una ciudad que fue creciendo. Claro, para que la gente entienda, digamos, con cada pasajero vos ganás un poquitito, necesitas muchos pasajeros para poder hacer renta. Así mismo. Con poco pasajero, o sea, tenés que cobrarle demasiado a cada pasajero para que sea rentable. Así mismo. Entonces, estamos hablando de que el tamaño promedio de una empresa hoy en día en el sistema es de más o menos 30 buses. Eso, si mirás comparativamente en la región, estás hablando de 300, 400, 500 buses. Entonces, obviamente no generamos la cantidad de ingresos suficiente para poder invertir en capital humano, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Los conductores muchas veces no son calificados, no son entrenados, no hay gerencias en las empresas, porque claro, la empresa de 20 buses la manejan el papá con el sobrino y con el yerno máximo que es jefe de taller, ¿verdad? Entonces, eso obviamente no puede brindar una calidad de servicio. Y además, obviamente, tenemos una flota relativamente envejecida. Tenemos el 50% de los vehículos que transitan son vehículos convencionales, que le llamamos a los vehículos que tienen más de 15 años en promedio. Entonces, obviamente, si mirás flota vieja, empresa chica y mucho tránsito, y es un problema muy difícil de resolver sin hacer una gran reforma del sistema de transporte público, que hasta hoy, yo te diría, se ha realizado parcialmente. Desde que nosotros entramos hubo una primera renovación del 50% de la flota, para hacerlo más justo, ¿verdad? Para no decir no se hizo nada. Claro. Se hizo una renovación del 50% del sistema y se implementó un sistema de billetaje electrónico obligatorio con una tarifa técnica. Esos son como los primeros dos pasos. ¿Qué falta ahora? Falta la parte que más capital político exige, que es tomar la decisión de decir: vamos a reformar los itinerarios. No importa si a vos te concedieron hace 40 años y tu pariente era amigo del de turno. Vamos a reformar los itinerarios en función a la necesidad actual. Vamos a obligar al sistema a, digamos, a juntarse o a unirse para generar bloques empresariales, sean de un solo grupo empresarial o de varios grupos combinados, consorciados, que operen un área del transporte público, no un itinerario, no una línea del transporte público. Y eso te diría que son como los disparadores principales. Después hay una serie de elementos adicionales que hay que construir. A ver, vamos hasta acá y quiero saber cómo se plantea solucionar eso, Emiliano. A ver, tenemos nosotros un mercado que no es muy grande para lo que es la región, ¿verdad? Estamos hablando acá solamente del área metropolitana de Asunción. Sí, que es todo el departamento central, ¿verdad? Sí, central, básicamente. Más aún los departamentos de Villaya. Claro, central, ¿verdad? Sí, tenemos ahí 37 empresas divididas, eso hace que sea imposible que sea rentable. Segundo, tenemos itinerarios que se trazaron hace 40 años que no tienen más nada que ver con cuál es la lógica de movilización de la gente hoy. Y tercero, tenemos unos buses que tienen entre 15 y 20 años en promedio. Que están venciendo. ¿Cómo? Que ya, sí, y además no están 15 o 20 años en Tokio, son 15 o 20 años en Asunción. Exactamente. Y alrededores, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, esa es la descripción de la situación, ¿verdad? ¿A qué queremos apuntar? Siempre hay que ver. Pero antes que nada, antes que quizás entremos en esta discusión, yo siempre digo lo mismo. Y no tenemos que dejarnos olvidar esto. Son dos cosas que no me canso de decir. Primero que nada, esto es una política pública, no es un negocio privado. El Estado pone las reglas
para que funcione bien y esas reglas tienen que seguir el sector privado. Esto no es un permiso, te gusta o no te gusta, esto funciona bien, pero el Estado no pone tampoco cualquier regla. Y ese es el desafío, ponemos reglas de modelos donde funcionan los sistemas de transporte público, valorados por los propios usuarios. No estamos inventando, quizás estamos ajustando algunos elementos, pero son dos cosas. Esto es una política pública y vemos qué política, en los países donde funciona bien la política pública y eso llevamos adelante. Eso no nos olvidemos nunca y esto no es un negocio privado, sino que es un mercado regulado por el Estado. Segundo, ¿a dónde va todo esto? Y al final del día el bienestar del ciudadano, el bienestar en tiempos. Tiempo de espera y tiempo de travesía. Hay que reducir eso. En confort, en calidad. Nuestro foco es la ciudadanía. Porque a veces perdemos de vista, porque vamos a hacer gran cambio que parece todo un negocio esto. No. ¿Por qué queremos poner bien el negocio? Porque un negocio que está sano también ayuda a la calidad. Un regulador que es fuerte, por eso hay que generar acciones también de fortalecimiento del regulador. Un regulador fuerte también ayuda a que el empresario y privado haga lo que tiene que hacer en las reglas nuevas que pone el Estado. Esta perspectiva no perdamos, me tomé tiempo porque es importante tenerlo bien preciso porque a veces nos olvidamos eso cuando hay dificultades. Ahora, ¿cómo hacemos para poner bien el modelo de negocio? Muy bien lo describieron ustedes, este es un negocio que tiene que ser de economía de escala, por lo que acaban de comentar, pero hoy el negocio funciona en contra de la economía de escala. Al funcionar en contra de la economía de escala, las finanzas del sistema no son robustas y tenemos empresas que tienen problemas. Cuando tenemos empresas que tienen problemas, ¿de dónde las empresas pueden tener más ingresos? Y la única manera es presionando para aumentar el subsidio. Porque su modelo financiero no les ayuda. ¿Qué es lo que queremos hacer? Poner bien el modelo financiero del negocio de transporte público. Porque al final es el usuario, porque podemos dar calidad cuando tenemos empresas buenas. ¿Cómo hacemos para o te lograr? regula, que es lo que hace. O te regula, que es lo que hace que es más lejos de la gente. Entonces, ¿cómo en vez de hacemos? sacarte 20 buses, como no es rentable, saco 10. Bueno, y eso significa que la gente está esperando el doble de tiempo para conseguir su colectivo. Ahí tiene que haber un tema que ponemos en la ley también que tiene que ver con declarar lo imprescindible. ¿Verdad? Que eso no es así nomás. Y la imprescindibilidad tiene que ver con la continuidad y regularidad del sistema. Eso no puede ser negociable y no puede ser sujeto a criterio del privado. O sea, no me vas a sacar la cantidad de buses que para vos sea rentable, sino la cantidad de buses que están en la ley. Que es imprescindible, ¿verdad? Bueno, entonces eso también forma parte. Ahora, ¿cómo hago para transformar este sistema atomizado de 37 a un sistema donde haya quizás 9? Sí. Consorciándose. Entonces, esa es la tecnología que vamos a incorporar allí. Y lo primero que hacemos tiene que ver con lo que decía Alejandro, con los itinerarios. Lo primero que vamos a hacer es sectorizar el Gran Asunción. ¿Qué significa? Hay un sector norte, un sector este, un sector sur. Y los medios que están allí. Eso ya es la ingeniería de transporte. Están los expertos en transporte con quien vamos a diseñar. Pero al diseñar eso lo que hacemos es varios itinerarios agrupamos por sector. Voy a poner un ejemplo. El itinerario del norte. Del norte viene la gente de Limpio, viene Mariano Roca Alonso, La Maputá, Asunción. O viene Villa Áñez, Benjamín San Cebal, La Nahua, viene de Nueva Asunción. Y ahí hay varias líneas. Creo que hay 19 líneas operando allí. Y hay varios itinerarios que manejan las propias líneas. Pero todo eso es un sector, es un eje. Entonces lo que hacemos es que ese eje se convierta en una unidad funcional, le llamamos. La agrupación de itinerarios en un eje bien establecido y definido se convierte en una unidad funcional. Y respecto a esa unidad funcional empezamos la reforma a ponerla en economía a escala y hacerla más eficiente. Porque en esa unidad funcional va a trabajar un operador, ya no 19 como hay hoy, va a trabajar un operador con la flota que corresponda al flujo de personas que están en esa unidad funcional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sectorizar todo el departamento central, vamos a agrupar itinerarios y vamos a licitar ejes. Y en ese eje va a haber un operador y una provisión de flota nueva. Entonces vamos a tener quizás 9 ejes, 9 operadores. Y cada operador con la flota nueva. Entonces lo que hicimos es, de 37 vamos a bajar a 9, pero usando una tecnología de transporte, usando el concepto de economía a escala y generando nuevos procesos de licitación, donde evidentemente esos itinerarios van a estar lo que están y vamos a optimizar los itinerarios. Ahora, te hago un paréntesis acá y le quiero escuchar la opinión de Alejandro. Suena bien. Ahora, se elimina la competencia. Si vos tenés el itinerario norte, nadie más tiene el itinerario norte. Hay una empresa ahí operando. Claro, hay una empresa operando. Previa competencia para operar. O licitación. Se licita. Pero claro, digo, yo estoy esperando la línea del módulo 9. Sí. ¿Verdad?
y solamente puedo tomar del módulo 9 porque no hay otro módulo que pasen por ahí. ¿La falta de competencia puede convertirse en un problema? Puede convertirse en un problema en ausencia de un regulador fuerte. Y eso es justamente lo que había dicho el viceministro antes, ¿verdad? De hecho, a mí no me sorprende que la semana que fue nombrado el viceministro empezó una amenaza de huelga, de paro de nuestros amigos, no sé si tan amigos, pero del otro grupo, ¿verdad? Coincidió excelente el timing de que lo nombraron al viceministro y ahí empezó una amenaza de huelga, ¿verdad? No me acuerdo ni por cuál era la excusa del momento, pero claramente había una visión de acá viene una persona que viene a cambiar los criterios, de regular el sistema, de generar, digamos, economía de escala, de obligarnos a cumplir las reglas, de exigir. Y eso no le gusta a todos, ¿verdad? Pero el regulador es quien tiene que determinar. O sea, vos tenés 4 empresas de transporte público en San Pablo y no por eso tenés un mal sistema de transporte público en San Pablo. O sea, al contrario, tenés un regulador extremadamente presente, con visibilidad de todo el sistema a través de la tecnología y que exige un nivel de cumplimiento altísimo. Ok, o sea, la competencia entonces puede ser reemplazada por un buen regulador. Es la clave de una política. Esto no nos olvidemos. Esto no es mercado privado, es política pública, es una obligación del Estado. Por lo tanto, el Estado lo que hace es implementar con el sector privado, pero tiene que tener un regulador fuerte. El sistema financiero es un ejemplo, Luis. El tema de seguro es un ejemplo. Un regulador fuerte, robusto, técnico, solvente, hace que funcione bien un sistema. Y eso no significa que el sistema pierda plata. Un regulador fuerte es una buena idea para el sistema, no es una mala idea. Yo creo que la visión anterior es un regulador débil, es una buena idea para el sistema. Y eso es lo que hay que cambiar. Y funcionó así. Ahora, a ver, tenemos entonces, hicimos el mapa, dividimos en sectores. Tengo el sector 1, el sector 2, el sector 3, el sector 4. Unidades funcionales le llamamos. Se consorciaron. Yo hice una licitación para el sector 1, se consorciaron, no sé, 8 empresas, hicieron una sola y ellos se encargan de administrar esto. Sí. Ok, ¿cómo sigue? Bueno, una vez que suceda eso, esto discurre en el sistema, ¿verdad? La tecnología misma, y ahí hay un concepto que quiero incorporar que se llama la separación de contratos por activos estratégicos, que tiene que ver con la imprescindibilidad, y quiero conectarte a eso también, porque eso es una innovación que tenemos muy... Explícame porque no entendí nada. ¿Qué es? La separación de contratos en activos estratégicos. ¿Qué es un activo estratégico, Luis? Un activo estratégico son los buses. Ajá. O sea, en el sistema de transporte público, un activo estratégico es el bus. Sí. ¿Por qué el bus es un activo estratégico? Porque no hay transporte público sin bus. Claro. Un activo, bien visible eso. Alguien es dueño del bus. Alguien es dueño del bus, ¿verdad? Si pone a disposición el bus corre y la gente tiene transporte. Si el bus no está, no hay transporte. Por eso es estratégico ese activo. Otro activo estratégico también es el itinerario. Un poquito menos entendido eso, pero el itinerario. El itinerario es el lugar donde se genera el negocio del transporte público. Por lo tanto, ahí se generan ingresos, por lo tanto, un activo. De hecho, los operadores le toman como un activo su ruta, porque ahí se me genera el ingreso. Entonces, eso es un activo estratégico. Y los patios también, donde los vehículos duermen, así le dicen, o donde se limpian, o donde se mantienen. Son activos estratégicos del sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer una separación contractual de activos estratégicos. Y esto tiene que ver por cuestión de finanzas y por cuestión también de soberanía del sector. Y quiero explicarte eso. Cuando nosotros generamos la unidad funcional por técnica de transporte, agrupamos la ruta, nos vamos al norte. Zona norte, ya generamos una licitación. Que puede ser concomitante o separada. Voy a separarla a los efectos ilustrativos. Nosotros decidimos que en ese eje norte se necesitan 200 buses nuevos, de tal característica. Eso hace el sector público. Dice que en este eje norte hay 20.000 pasajeros, por lo tanto necesitamos 200 buses. Entonces lo que hacemos es licitamos 200 buses nuevos. ¿Quiénes participan en la licitación? Y el sector privado inversionista. ¿Por qué? Porque 200 buses salen, qué sé yo, salen 20 millones de dólares. Entonces hacemos una licitación por 20 millones de dólares donde el sector privado ofrece los buses. El sector privado va y ve los buses, no sé, de la marca de preferencia, el B ve los buses y ofrecen al sistema buses nuevos. ¿Cómo ofrecen al sistema? Y ofrecen compitiendo por el alquiler de cada bus mensual. O sea, ellos van a ser los dueños de esos buses. Ellos van a seguir siendo el privado. Alquilar, con opción a compra. Eso, los detalles vamos a verlo después. Pero alquilan al sistema. Alquilan al sistema. Y una vez que gana la licitación, uno porque ofreció la menor alquiler, esto es lo que se llama, se afecta al sistema en los buses. Esos buses después no pueden ser secuestrados, ni llevados más por el privado. Están afectados al sistema.
Eso se llama, ¿por qué? ¿Por qué le afectamos al sistema? Porque el servicio de transporte público es un servicio imprescindible, Claro. cuya continuidad y regularidad nadie puede dejar. Ok. Entonces el Estado tiene que protegerla. El que le alquiló, digamos, al sistema ya no puede revocar ese alquiler. No, tiene que, y continúa por los Por 15 años determinado el contrato. plazo. ¿Qué, Ok. qué es lo que le da a cambio el Estado? Y una seguridad del pago de esto. Con el proceso fiduciario, eso que quizás tengo Le que paga contar. ya sea por la compra o por el alquiler. Sí, exactamente, hay que comprar un alquiler. Pero esos buses ahora ya están disponibles para el sistema Ok. en ese troncal. Ajá. Y en ese lugar tienen que envejecer los buses por los 15 años que van a ser alquilados los nuevos. Ahora, tenemos el troncal, tenemos los buses, hay un contrato firmado por 15 años con un proveedor de flota donde se garantiza el pago conforme a lo que se vaya a definir. Ahora, ¿quién maneja los buses? Y eso, bueno, hay una licitación nueva. Puede ser concomitante pero separada. Imaginemos que es separada para efecto ilustrativo. Al licitar los operadores y se licitan los operadores y un operador va a ganar. Y se firma el contrato con ese operador. Por lo tanto, tenemos un contrato para la operación y un contrato para la provisión. Son dos contratos distintos. Hoy en día, una empresa es proveedora de la flota y opera los buses. ¿Por qué es necesario esta separación? ¿Por qué hacemos tanto para separar? ¿Por qué no licitamos nuevamente y una empresa operadora es dueña de la flota de buses? ¿Por qué? Y por dos elementos. El más fácil te lo digo primero y después el otro más financiero. El primero, hoy si una empresa operadora se enoja con el gobierno, amenaza de huelga, pues ¿qué nos dice? Y yo el lunes saco mi flota porque yo soy dueño de la flota y nadie, no vamos a tener buses. Acá no pueden Él es sacar los operador buses. y dueño de la flota. Claro. Entonces, yo me quedo con esa amenaza. El Estado no puede tener en reserva 1000 buses por si se enoja un empresario. Ah. O, voy a poner el ejemplo quizás, el empresario tenga algún problema financiero. Y cuando tiene problemas financieros, el empresario va cayendo el nivel de servicio. Eso es un problema para la ciudadanía. ¿Y qué tiene que hacer el regulador? Y te cancelo porque tu nivel de servicio está mal. Y la cancelación igual, por motivo de una sanción, hace que él saque otra vez su flota de buses. Nos embromamos siempre, Claro. porque los activos estratégicos... Acá los están- buses van a estar siempre disponibles. Exactamente. Vendrá Si- otro si el administrador. operador se porta mal, no cumple los estándares, la calidad del servicio, yo lo saco a él, lo traigo a otro, la flota de buses siempre está corriendo el circuito Correcto. del transporte público. Entonces hago lo que tengo que hacer como Estado, garantizar la continuidad y la regularidad del servicio. Puedo cambiarle más rápido a esto sin tener temas traumáticos en el sector. ok. O puedo yo mismo, eso en la ley pongo, o puedo yo mismo operar mientras encuentro otro operador. Bueno. O sea, eso es importante desde el punto de vista de la imprescindibilidad y de la continuidad y regularidad. Pero esta separación de activos estratégicos también tiene otro elemento y muy relevante que tiene que ver con las finanzas. El negocio de provisión de flota es un negocio de inversión, es un negocio financiero. Un negocio financiero es una cuestión de riesgo, una cuestión de bancabilidad. Al yo separar de esta dinámica más complicada que es la operación, entonces el inversionista está en otro circuito de la especialización. Estamos en un negocio financiero de inversiones, donde se garantiza con el fideicomiso el pago de este volumen de inversiones. Entonces yo lo que hago es generar un modelo financiero más robusto para atraer inversión al sector. Más aún que tenemos grado de inversión y puedo atraer inclusive inversiones multilaterales o fondos verdes porque tenemos flota eléctrica. O sea, lo que hago es especializar la inversión en flota de buses. Y A ver, vamos hasta acá. ¿Cómo no? Después me vas a contar. Después el cómo- operador todavía no te cómo, conté. claro, cómo se va a pagar esto. Hasta acá, Alejandro, usted, acá hay dos grupos, quiero aclararle a la gente, ¿verdad? Vos no estás en Cetrapam, que son los más duros, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo o los otros empresarios no están de acuerdo con este modelo? Yo creo que no van a estar todos de acuerdo cuando terminen de entender. Yo creo que el modelo que está planteando el viceministro es un modelo que está comprobado. O sea, él está hablando de un modelo chileno, un modelo colombiano, en Costa Europa, Rica, sí. muchos sistemas ya operan así. Y hay un término que el otro día habló Jensen Huang, el fundador de NVIDIA, la empresa que está haciendo la disrupción importantísima en inteligencia artificial. Y él dijo, cada vez va a ser más importante saber cómo hablar el idioma específico. Todos los términos que utilizó Emiliano son los términos específicos que una empresa que viene interesada en participar en un proceso licitatorio de Colombia, de Chile, de Europa, de España, de cualquier país, entiende exactamente qué está diciendo él y le puede interesar no solamente invertir en la provisión de flota, porque eso es como un bono prácticamente. Vos estás invirtiendo en un bono de proveer flota donde el gobierno paraguayo te va a garantizar a través de un fideicomiso de ingresos de parte
digamos, generando ingresos con el billetaje electrónico y otro complemento que puede ser el subsidio si es requerido. Así es. Pero además de eso, es el idioma específico que te entiende un operador que puede estar interesado en venir acá a Paraguay. Entonces, por eso es tan interesante que esté hablando, digamos, el mismo idioma que habla un empresario del transporte público del siglo XXI y no del siglo XX, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo creo que digamos, para el que entiende lo que está diciendo, es extremadamente atractivo saber que esta reforma va a suceder. Obviamente va a quedar atrás otro modelo, que es el modelo de yo gano porque te tengo siempre en jaque, porque el famoso agarro mi pelota y me voy, ¿viste? Sí. El niño que puede agarrar su pelota y se va, el que sí o sí le tienen que elegir un Acá equipo. va a ser otro el que va a Hay algunos que no califican a ningún equipo, pero es dueño de la pelota. Claro. Y cuando vos digas, no, compramos 2 pelotas y tenemos la pelota para jugar el partido entero, probablemente o sea, ese alguno grupo no se va a le elige. resistir. Y alguno dentro de ese grupo, yo creo que ese grupo quizás se lo mira como un organismo único. Y no es así. Y dentro de ese grupo yo conozco, y hoy de hecho le saludé a una persona que es el grupo Cóndor, por ejemplo, ¿verdad? Y ellos son empresarios del sector automotriz, son empresarios que tienen, digamos, transparencia, que tienen sistemas informáticos, que pagan como corresponde a su gente. O sea, yo no los mezclaría porque están asociados gremialmente con que van a estar, digamos, frenando el progreso del sistema. Ya. Ahora sí hay otros que claramente no tienen forma de sostener bajo el modelo actual. Yo creo que si entienden esto y logran un consorcio, tienen todavía valor que agregar dentro de un grupo de empresas. Entonces ahí va a ser importante el proceso que está haciendo el viceministro de socializar. Ya hemos tenido charlas, creo que todos los gremios han tenido charlas con el viceministro explicando esto y alertando de alguna manera, che, es el momento de juntarse, ¿verdad? A ver, me voy a quedar sin tiempo, Emiliano, y quiero... La tercera fase que es clave. ¿Cómo se va a pagar esto? O sea, acá el que está alquilando su bus y el que está explotando el servicio van a querer cobrar. Hay un billetaje, hay un pasaje técnico, ¿verdad? Tarifa técnica. Una tarifa técnica que se establece de acuerdo con el costo. Pero, ¿quién va a pagar? ¿Dónde se va a pagar? ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, vamos a crear un fideicomiso con la Agencia Financiera de Desarrollo, entidad especializada que maneja fideicomiso de la alianza público-privada. Un fideicomiso, ¿verdad?, que se entiende cómo funciona desde el punto de vista de las inversiones. Este fideicomiso va a pagar las cuentas del sistema. ¿Cuáles son las cuentas del sistema? Y de hoy las más grandes. Va a pagarle al proveedor de flota, que más o menos explicamos cómo va a venir, y le va a pagar también al operador, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, ¿de dónde se nutren los fondos del fideicomiso? Sabemos que él le va a pagar. Él le va a pagar todas las cuentas mensualmente, quincenalmente, eso vamos a ver cómo es. Él se nutre de varios, pero de hoy las grandes bolsas. La primera bolsa de donde se nutre el fideicomiso va a ser de las cargas y las recargas de la tarjeta. Claro. De la tarjeta. Los pasajes. Ese dinero va a ir al fideicomiso, una gran bolsa de dinero. Otro dinero que va a ir al fideicomiso también va a ser el subsidio. El subsidio va a seguir estando. No nos olvidemos de eso. Y otro dinero que va a ir al fideicomiso también van a ser las otras fuentes que nos van a apoyar. Y Itaipú puede poner un dinero para pagar cuentas del sistema también. Por eso hablamos que Itaipú va a apoyar a pagar, pero con este modelo de trabajo. Entonces, estas son las grandes bolsas que van a nutrir el fideicomiso. Ahora, ¿cómo le pago a la provisión de flota y cómo le pago al operador? No sé si hay tiempo para eso o te lo digo rápidamente. Cortame rapidito. Bueno, el fideicomiso va a pagarle mensualmente al proveedor de flota por cada bus un alquiler. Y le va a pagar mensualmente al operador de buses por kilómetro o por pasajero. Depende de cómo sea la ecuación más óptima o por eso la todavía noche. está por discutirse. Claro, eso ya es la letra fina de los pliegos. Pero tenemos que tener una combinación tarifaria, porque una tarifa flat para todo el mundo no funciona, ya no alcanza más. Tenemos que tener una estrategia tarifaria. Esa tarifa que le pagamos al operador va a tener un componente del pasaje, que es lo que la gente paga. Eso siempre va a estar. No hablamos ni de cambiar, el pasaje se mantiene. Y va a tener su componente de subsidio. El subsidio va a seguir estando en el sistema. Y eso se va a ir llamando tarifa técnica. Pero quizás la manera en que definimos el valor de la tarifa técnica va a cambiar. Vamos a hacerle que las empresas que quieran ser operadores compitan por una tarifa técnica. Yo pongo una tarifa técnica referencial como el Estado y el que quiere ser operador compite por la tarifa. El que gana
va a correr y la tarifa eléctrica está definida incluso por el operador en un proceso de competencia, ya no en un proceso de cada día de presión, subo, no subo, de presión, no dado huelga, subo el subsidio. Entonces hay muchos elementos todavía en el sistema, esto hay que afinar el lápiz, pero en forma general es cómo va a funcionar todo. Bueno, vamos a ver qué pasa. No me quedé corto de tiempo porque hay un montón de cosas que quedaron en la... Pero yo les agradezco muchísimo. Es un primer pantallazo. Esto se va a presentar la próxima semana al Congreso, así que a partir de ahí seguramente vamos a debatir. Esto va a requerir de un enorme esfuerzo político. Y acá la clave es el presidente de la República, porque él es el que tiene que negociar con los diferentes sectores para que esto corra. Muchísimas gracias. Ya hoy, gracias. Ale, muchas gracias. Bueno, el domingo pasado estuvimos con el presidente del Instituto de Previsión Social y él en algún momento cuenta que estaban haciendo inversiones, compraron bonos de un banco, Bueno Bank, por 250.000 millones de guaraníes. Y bueno, esa información después generó, digamos, alguna polémica porque, bueno, es un banco relativamente nuevo y además se habló de una vinculación con el presidente de la República, Santiago Peña. Para hablar de todos estos temas, está con nosotros hoy el presidente de Bueno Bank, Juan Manuel Gustales. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Un bueno, gusto. gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Gracias a vos por tenerme acá en tu programa. Bueno, estaba leyendo un poco el historial de Bueno Bank. Sí. Entiendo que el presidente de la República, Santiago Peña, en su momento fue accionista de una entidad financiera que después se convierte en Bueno Holding. Sí. No era una entidad financiera, era una casa de créditos. Una casa de crédito. No regulada, no supervisada por el Banco Central, que operaba con recursos propios. Credicentro, la casa de créditos más importante del país, que operaba ya desde el año 1984 y que en el año 2018 y 2019 sale a la Bolsa de Valores a realizar una emisión de acciones preferidas, donde unas 900 personas adquirieron acciones en el mercado de capitales. Una de ellas es el actual presidente de la República, que se hizo en ese momento con acciones y que permaneció con esas acciones que son las que figuran en su declaración jurada. Bueno, y eso se convierte en Bueno Holding. Bueno Holding cambia de denominación en el 2022 porque Credicentro deja de operar como casa de créditos por la sencilla razón de que el Grupo Vázquez, que es el accionista mayoritario de ambas empresas, del Banco Bueno hoy y de Bueno Holding, había adquirido ya a inicios del 2021 Financiera El Comercio, posteriormente transformada a lo que es Bueno Bank. Y entonces, en la conversación con el Banco Central del Paraguay, el Banco Central nos había solicitado que discontinuemos la operativa de una casa de créditos no regulada ni supervisada y que eso deje de funcionar bajo esa actividad, ¿no? O sea, si bien, digamos, son en términos estrictamente legales dos empresas distintas, tienen una conexión, obviamente. Tienen el mismo accionista mayoritario. Sí, y creo que también inclusive, no sé si los administradores son distintos. No, el directorio es relativamente parecido. Yo formo parte del directorio también. de ambas. Sí, O de sea, ambas hay una conexión. Sí, digamos, sí, porque entre el los... Grupo Vázquez es el accionista mayoritario, tiene el control societario, tiene la mayoría de los votos y siempre lo ha tenido. Pero sí, en su momento Credicentro, como era una empresa, que realizó ofertas públicas, llegó a tener más de 900 accionistas. Claro, obviamente, Juan Manuel, las dudas siempre surgen cuando existe alguna vinculación, ¿verdad? Lo que tenemos es que el presidente de la República es accionista de una de las empresas, son dos, pertenecen a un mismo accionista mayoritario, hay alguna conexión. Y este banco hace su primera emisión de bonos. ¿Esta es su primera emisión? No, de ninguna manera. Y ahí algo, Luis, con lo que, si me permitís, disentir respetuosamente contigo y con gran parte de la prensa, en el sentido de decir se trata de un banco nuevo, de ninguna manera. O sea, Banco Bueno hoy conjuga dos de las entidades más tradicionales que tuvo siempre el sistema financiero paraguayo. Y eso te lo puedo decir en primera persona. A mí me toca estar en el banco hace 4 años. Nosotros adquirimos una entidad que se formó en el año 1976, que es Financiera del Comercio. Y eso no es poca cosa porque nosotros
tenemos clientes que datan ya de los años Claro. 70, 80, Bueno, o sea, pero el banco se creó la hace 3 años. denominación. La denominación del banco, bueno, ¿verdad? Porque después también nos hicimos con lo que es Visión Banco, que a su vez agrega otros 32 años de experiencia entre Financiera del Comercio, con 48 años de trayectoria en el mercado, y lo que es Visión Banco, con más de 32 años. Yo no estoy de acuerdo con que se trate de un banco nuevo, ¿verdad? Con ese razonamiento, el banco GNB al comprar BBVA también es un banco nuevo porque se fusionó, o la fusión que se va a terminar dentro de poco entre Atlas y Familiar también va a ser un banco nuevo. No, pero son 2 bancos que ya estaban. Y digamos, Financiera del previos. Comercio está en el sistema financiero desde el año 1976. Ahora, decime, el actual presidente del Banco Central, Carballo, Sí, también sí, sí. formó parte... Formó bueno, parte en un momento de lo que era la Financiera del Comercio y luego la Financiera Bueno. Sí, él sí, formó sí. parte de Él Financiera formó Bueno y parte después de vuelve otra Financiera. vez al Banco Central. Después volvió al Banco Central. Te pregunto esto porque una de las cosas que mencionaron muchos miembros del sector financiero, Sí, sí, aunque sí. ninguno, digamos, habló públicamente de No. esto, es que algo que les llamaba la atención es que cuando ustedes compran Visión Sí. de manera reciente, el Banco Central les permite diferir unas pérdidas Ujú. por prácticamente son más de 300 millones de dólares a 20 años de plazo. Y además los costos propios de la fusión, que también tiene un costo de más de 100 millones de dólares, también se les permitió diferir a 10 años. O sea, se están difiriendo en total cerca de 500 millones de dólares de pérdidas. Sí. Y obviamente si vos diferiste a 20 años y a 10 años, hoy vas a tener un patrimonio positivo, pero en realidad esas pérdidas diferidas son muy superiores a tu patrimonio. Sí, pero eso es algo, Luis, que es común y corriente y ha ocurrido en todas las fusiones recientes. Forma parte de un proceso que se está dando de consolidación de las entidades del sistema financiero y que viene acompañado de medidas regulatorias y de supervisión que el Banco Central emite periódicamente y que en todos los demás casos de las fusiones también ha tenido un tratamiento especial, dependiendo, en este caso, bueno, un poco de lo que es el banco absorbido y cómo estaba su cartera o cómo estaban sus activos, para garantizar la sostenibilidad del sistema y la estabilidad del sistema financiero. Eso vale aclarar que no ha sido la excepción en lo que fue la fusión entre Visión y Bueno. En todos los demás casos, y no voy a entrar en nombres, yo creo que son de público conocimiento las fusiones que han tenido lugar en los últimos años. Claro, en pero todos los casos existió tomo tu palabra, también. Sí, porque yo desconozco, a mí me dicen, es la primera vez que se permite diferir ese volumen. Okay. Que nunca hubo un diferimiento tan grande. No conozco los detalles de las otras fusiones, pero te puedo decir que en todos los casos existió un análisis técnico, riguroso y bueno, absolutamente independiente del Banco Central. Y así como le decía también a otros colegas, ¿verdad? El doctor Carballo no tuvo absolutamente ninguna participación. Y yo creo que todas las personas que integran el directorio del Banco ¿Por qué decís Central... que no si él era el presidente del Banco Central? Porque no puede tener ninguna participación tratándose de una entidad donde él participaba antes. Él se inhibió en todo este proceso, no ha tenido ninguna participación en todo lo que fue el proceso de ¿Y visión. eso se deja constancia? Se deja constancia, absolutamente. Y de vuelta, o sea, si queremos ir de repente a tratar de darle una connotación política o tratar de no sé, pretender que pudo haber algún favoritismo, creo que, y vos siempre lo destacaste, creo que el directorio del Banco Central goza de una autonomía, independencia y de un altísimo nivel de profesionalismo y de personas con alto perfil técnico. Y de hecho que si vamos al caso, las 4 personas que fueron las que resolvieron todo esto, que son personas de altísima calidad profesional y de trayectoria económica y financiera, fueron nombradas en el gobierno anterior, ¿verdad? O sea, eso es lo lindo del Banco Central, que las personas son nombradas y trascienden los gobiernos. Entonces yo dudo mucho que alguien pueda decir este gobierno favoreció esto cuando las 4 personas, y podés averiguar los nombres de los 4 miembros del directorio, fueron nombradas por el gobierno anterior, ¿verdad? Así que yo creo que eso disipa cualquier duda sobre la objetividad y el profesionalismo que tuvo en cuenta el Banco Central.
Y bueno, Luis, el Banco Central tiene como mandato legal velar por la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera. Y en este caso el Banco Central creyó conveniente y pertinente para garantizar esa sostenibilidad, otorgar determinadas medidas por la situación patrimonial de ese banco que nosotros absorbimos, ¿verdad? Claro. Y que también, dicho sea de paso, hemos hecho un gran esfuerzo y si bien hemos tenido flexibilidades regulatorias, existe una contraprestación muy importante porque de parte del accionista mayoritario existe un compromiso de capitalizar el banco todos los años. Esto quiere decir que el Grupo Vázquez ni los demás accionistas minoritarios, entre los que tenemos también bancos de los Países Bajos y fondos internacionales, no van a poder distribuir utilidades y esa es la contraprestación que nosotros ofrecimos y a las que nos comprometimos. Hasta cubrir Hasta cubrir esto, por supuesto. Este definimiento. Por supuesto. Ahora, una cuestión que llama también la atención Sí. es, digamos, cómo los fondos públicos empezaron a crecer de manera espectacular en Bueno Bank a partir del cambio de gobierno. O sea, si esto... Y la pregunta, por supuesto, es si esto tiene que ver con los vínculos políticos, porque a septiembre del año pasado tenían 0 depósitos en dólares, ahora tenían 40 millones de dólares. Tenían 0 en guaraní, ahora tienen más de 1 billón de guaraníes. Sí, la verdad es que eso hay que explicarlo de una manera y no guarda absolutamente relación con ningún vínculo político, ni mucho menos. La verdad es que tiene mucho que ver, en primer lugar, con que si uno hace una comparación interanual, en septiembre del año pasado, la financiera Bueno todavía era una entidad financiera y por las diferentes normas regulatorias, tanto del Instituto de Previsión Social como de lo que son las diferentes entidades gubernamentales, el Tesoro, la Caja Fiscal, no existe la posibilidad de invertir en entidades financieras, sí en bancos. Pero realmente también a partir de ahí, a partir de lo que fue la consolidación entre el Banco Bueno, que sí tenía pocos meses como banco, no como entidad del sistema financiero, por lo que te expliqué del comercio, y lo que fue la conjunción con Visión Banco, naturalmente ese tamaño patrimonial permite que las entidades públicas, entre ellas el IPS, pueda realizar inversiones. Y a eso se suma también una realidad que, mal que le pese quizás a los colegas del sistema financiero, las entidades públicas, incluida el IPS, estaban súper topeadas, Luis, en sus límites de inversiones. Y uno puede ver que hoy en día el Banco Bueno, a pesar del patrimonio importante que tiene, hoy tiene menos del 7% del total de las inversiones que el Instituto de Previsión Social tiene en todos los bancos del país, ¿verdad? Entonces, de vuelta, dos cosas. Uno, hace un año no se puede hacer una comparación porque el Banco Bueno no era un banco, figuraba como financiera y estaba por ende impedido de acceder a esto. Y dos, que existía esa concentración muy importante que yo entiendo que también ha de molestar a otras entidades, pero el IPS sencillamente no podía seguir invirtiendo en muchos bancos, incluyendo bancos que se fusionaron hace poco, porque existen límites regulatorios para eso. Entonces, esto forma parte de un proceso natural de la diversificación del portafolio que es sano, y si el Banco Bueno cumple con todos los parámetros, que dicho sea de paso, son parámetros súper rigurosos, Luis. Uno puede ver ahora la parametrización que realizó el IPS en los últimos tiempos, donde se conjugan una serie de índices, de ratios, de indicadores, y no es fácil acceder a fondos del IPS, así como tampoco es fácil acceder a fondos, por ejemplo, de la Caja Fiscal, que exigen determinadas medidas que tiene o determinados estándares que tiene que cumplir un banco, ¿verdad? Pero realmente se debe nada más a eso. Visión Banco también tenía muchísimos fondos que nosotros heredamos, tanto en guaraníes como en dólares, y obedece sencillamente a eso lo que hoy se critica de que Bueno absorbió gran parte de la torta, cuando en realidad, de vuelta, es menos del 7% del total de las inversiones. En estos últimos años, Bueno hizo una inversión impresionante en medios de comunicación, en tapa de diario, en la APF, en Olimpia, en Cerro. ¿Cuál es la clave de tanto éxito en tan poco tiempo como banco? Porque, bueno, es una inversión muy grande, ¿no? Sí, pero mira, Luis, a mí me gusta decir que
y por más de que soy un apasionado y me entusiasma muchísimo lo que estamos haciendo, y cuando Miguel Vázquez me invitó, que Miguel es el accionista mayoritario del Grupo Vázquez, me invitó a formar parte, yo siempre fui un convencido de lo mucho que falta, que resta a nuestro país en materia de inclusión financiera, y también soy un convencido de que la única forma de hacerlo es a través de la tecnología y a través de los canales digitales. Entonces, el crecimiento exponencial que ha tenido, bueno, es real, pero nosotros no inventamos la rueda. Esto mismo ocurrió con Nubank en Brasil, con Ualá en Argentina, con Revolut en Europa, con varios bancos digitales en Estados Unidos. Todos banco digital. Banco digital. O sea, el secreto, digamos, ese, que es un banco digital. Luis, Nubank pasó en 10 años de no existir a ser el banco más grande de América Latina. Ahora, ¿qué supone un banco digital? Quiere decir que tiene muy poco personal, muy poco Un banco operativo. digital conceptualmente implica un banco sin sucursales o con sucursales prácticamente digitales, pero que mayormente basa su modelo de negocios en lo que es el aplicativo del teléfono móvil, el home banking y los canales digitales y la tecnología. Así que, de vuelta, era natural que Bueno pase de tener, nosotros en Financiera del Comercio le damos unos 30.000 clientes y en poco menos de 2 años teníamos ya 800.000 clientes. Y al absorber la cartera de Visión Banco, hoy somos el banco más grande del país con más de 2.200.000 clientes, y algo de lo que realmente estamos orgullosos y que podemos decir con convicción es que hemos bancarizado por primera vez en su vida a más de 700.000 paraguayos y paraguayas que nunca antes, Luis, tuvieron acceso al sistema financiero, ¿verdad? Entonces, esto, y tu programa se llama Políticamente Incorrecto, así que permitime ser políticamente incorrecto. Y bueno, y esto naturalmente genera un modelo disruptivo que no le gusta a muchos jugadores, ¿verdad? Pero que es una crítica que yo siempre se la hice al sistema bancario, estando del otro lado, porque vos sabés que trabajé muchos años en el Banco Central. Y es que desde el 2003, que finalizó esa crisis financiera tan severa que tuvimos desde el año 95-96, el sector bancario paraguayo, el sistema financiero nacional, ha venido trabajando cómodamente, rentablemente, solventemente, pero no se ha dedicado a lo que es la inclusión financiera de la bancarización, al punto tal de que hace 20 años operaba por lo menos 1.300.000 personas, y todos los bancos se pelean por los mismos clientes, ¿verdad? Cuando en realidad hoy tenés una población económicamente activa que en su mayoría estaba excluida de los bancos, y por eso Bueno entró y con ese propósito. ¿Cómo encaran el problema de la informalidad? Porque ese es un drama. Es difícil, y con tecnología, con incentivos para que la gente pueda acceder, con cruzamiento de datos con todas las fuentes públicas y privadas de las que disponemos, y que han permitido, como te dije, como ningún otro banco, incorporar a más de 700.000 personas, con eso también contribuir a una mayor formalización de la economía. Y en lo que hace a la publicidad, es cierto, nosotros hemos hecho un programa de posicionamiento muy importante, y ahí permitime, Luis, comentarte que también en eso ha sido fundamental nuestra alianza con actores internacionales, entre ellos Mastercard, ¿verdad? Que ha invertido un monto que es confidencial y que no lo puedo decir, pero sí te puedo contar que es la inversión más grande de la historia de Mastercard en la región. Esa inversión ha realizado Mastercard en Bueno Bank por 5 años, que la anunciamos hace poco. Y así como grandes otros bancos, nosotros tenemos 2 bancos europeos muy grandes como accionistas de Bueno Bank. Tenemos al Citibank y a otros bancos internacionales en corresponsalía. Y bueno, hace unos meses, anunciamos también una alianza estratégica con el BidInvest, que está corriendo muy bien y que también nos posiciona, y con varios otros organismos multilaterales. Así que permitidme de vuelta disentir un poquitito con decir que el banco es nuevo, se trata, para nosotros realmente es un banco hoy muy robusto, muy sólido, que ha hecho un esfuerzo muy grande en bancarizar, y que bueno, que por el modelo de negocios digital es natural que hoy podamos decir con orgullo que hemos crecido exponencialmente, porque eso forma parte. Bueno,
salvando las distancias, como Nubank, que tenía 0 clientes hace 10 años, Nubank hoy tiene más de 100 millones de clientes y es el banco más grande de América Latina, porque el modelo de negocio de banca digital así lo impone y genera esas facilidades. Juan Manuel, muchísimas gracias. No, por favor, Luis, a las órdenes siempre y de vuelta, siempre vemos tu programa y te agradezco también que me hayas podido tener acá y me hayas dado este espacio también para aclarar algunas de estas cuestiones. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Tiene un informe especial, Iván, sobre los chicos, atención con esto porque qué jodido, ¿no? Los chicos que están siendo reclutados por organizaciones criminales. Iván, ¿cómo estás, Iván? Niños narcos, niños asesinos, lo impensable lamentablemente está ocurriendo. Bandas criminales están reclutando a nuestros niños y adolescentes para ingresarlos a sus filas. Y está ocurriendo aquí, en Asunción y el Departamento Central, ante la inacción de las instituciones. Solo esta semana se conocieron al menos 3 casos en que niños o adolescentes aparecen involucrados con grupos criminales que operan en Asunción y el Departamento Central. Tras allanamientos en la zona conocida como El Pantanal, en la ciudad de Lambaré, se logró la detención de un menor que había sido identificado en videos donde aparece manipulando armas de fuego. En Barrio Obrero, un adolescente de 15 años confesó estar al servicio del clan Rotela, detallando incluso que su función es actuar como campana para informar a los líderes del grupo acerca de cualquier movimiento extraño en el barrio en el que operan. En otro procedimiento en Asunción se logró la captura de un chico de 14 años que a su corta edad ya tiene 2 antecedentes por homicidio doloso. Este sería un pequeño sicario ideologizado para formar parte de un grupo criminal. En otros países ya se vivió el flagelo de ver a niños formando parte de grupos criminales, narcotraficantes y asesinos. Este fenómeno tiene una explicación analizada por el experto en criminología Juan Martens. Con el reclutamiento, podemos decir, o la cooptación de menores de edad, de criaturas, 9, 10, 11, 12 años, lo que garantizan son varias cosas. En primer lugar, estas personas son inimputables y por tanto se pueden mover con mayor tranquilidad. Es más difícil abordar a un menor de edad. La fuerza pública piensa de una manera diferente, tiene que armar estrategia diferenciada. Y por otro lado también garantizan la identidad de estos grupos. Y ahí estamos hablando de lo que se conocería como subcultura criminal. O sea, es decir, adolescentes que socializan ya en una forma diferente de ver y entender las cosas, en donde los valores van a ser diferenciados, entonces, donde va a ser bien visto ser violento, va a ser bien visto ser agresivo, va a ser bien visto agredir a agentes de policía. Entonces, todo esto ellos ganan y por eso es súper peligroso, es muy preocupante y el Estado debe establecer estrategias a largo plazo de acompañamiento a estas personas, a estas comunidades y familias para que tengamos éxitos de desarticulación de estos grupos. Si el Estado no toma medidas urgentes, seguiremos viendo a más niños en filas de grupos criminales. Si estas políticas no llegan, lejos estaremos de lograr la desarticulación de estas gavillas que se disputan el territorio entre nosotros a precio de sangre. Bueno, brutal, realmente brutal, ¿no? El informe. Gracias, Iván. A ver, en la semana se tiene que estar presentando seguramente al Poder Ejecutivo ya este proyecto de ley que plantea las bases, digamos, para lo que va a ser la reforma del transporte público. Nos quedaron muchísimos temas en el tintero, lamentablemente me quedé corto de tiempo, pero acá una cuestión clave es que nosotros prestemos atención a 2 cosas, ¿no? Primero, que el sector privado realmente arriesgue su capital, que no sea solamente dinero público. Y segundo, que se garantice que el transporte se convierta en un derecho para el ciudadano. Es un derecho y ese derecho tiene que respetarse. De eso se trata. Y bueno, vamos a estar obviamente desmenuzando el proyecto que van a presentar la próxima semana. Hay que prestarles atención y ojalá en algún momento deje de ser la pesadilla que es hoy. Gracias, gracias. Ya está todo el equipo de deportes, así que nosotros nos vamos a encontrar el próximo domingo. Que tengan todos un feliz resto de jornada.